Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. Hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar de una ordenanza municipal que aprobaron en Bayamón y por qué es importante, ¿verdad? Porque esto se da en el municipio de uno de los alcaldes donde la visión general es que es uno de los más competentes dentro de todos los personajes que tenemos del PNP. Y vamos a discutir entonces cómo esta ordenanza criminaliza la pobreza y para eso tenemos y pues contamos con la participación especial del licenciado y hermano abolicionista Diego Alcalá. Saludos, mi hermanazo, ¿cómo tú estás? Espero que estés bien. Gracias por, Saludos, Carlos, saludos. ¿Me escucha? sí, gracias Nítido. gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo y compartir en el día o mediodía o por la tarde o por la noche, como es, la gente lo escucha. Para los que no, ¿verdad? Fuera de los que no son abogados ni son licenciados, pues una ordenanza municipal es básicamente una resolución que aprueba la asamblea municipal de un municipio y que luego firma el alcalde del municipio y tiene efecto, obviamente, dentro de la jurisdicción del municipio. Hermano, ¿qué hace esta ordenanza municipal en Bayamón? ¿O de qué se trata esta ordenanza municipal? Bueno, la ordenanza municipal se aprueba el pasado mes de junio, el principio de junio, 1 de junio, y lee de la siguiente manera. Se pasa la ordenanza por el municipio de la legislatura de Bayamón para prohibir en la jurisdicción de dicha ciudad varias cosas. Entre ellas se prohíbe las colectas de todo tipo en las vías públicas, en las aceras y frente a los edificios públicos o privados, a menos que uno tenga autorización por el dueño del edificio privado. Se prohíbe el cobro de dinero por atender, cuidar o vigilar vehículos de motor en estacionamientos públicos u ofrecer a custodiar vehículos de motor gratis o mediante paga en las vías públicas, las aceras, frente a edificios públicos. También se prohíbe solicitar el PON en las vías de rodaje del municipio o desde la acera o desde frente a los edificios. Seguimos. También se prohíbe ofrecer o dar servicios gratis o mediante paga en las vías públicas. Seguimos. También se prohíbe pernoctar en cualquier propiedad pública y eso incluye las aceras, las escaleras, los estacionamientos, áreas verdes, puentes o cualquier propiedad pública. Seguimos. Se prohíbe también la distribución de propaganda de cualquier clase en las vías públicas, aceras y frente a edificios públicos. Y se prohíbe acostarse o sentarse en la zona de rodaje de la vía pública para cualquier fin. Creo que recoge todo, las prohibiciones que se trata de presentar mediante esta ordenanza que fue aprobada a principios de mes. ¿Verdad? Y yo te pregunto, esta criminalización, ¿podríamos hablar de entonces un discrimen por orden social o por origen social de estas personas en el municipio de Bayamón? Porque yo te podría decir, hay una diferencia en que tú me prohíbas, por ejemplo, pernoctar en un sitio público, pero que sea, por ejemplo, una escuela o algo que esté abandonado o algo bajo techo, no es lo mismo decirme, mira, en cualquier acera de por ahí o al frente de la plaza, tú no puedes pernoctar, tú no puedes recolectar, no puedes pedir nada. Sí, no, definitivamente, o sea, llama la atención dos cosas. Número uno, que se está prohibiendo cierta conducta que principalmente vemos que se utiliza por personas de bajos recursos, usualmente también de ambulantes, para sobrevivir, ¿verdad? Aquí se está prohibiendo repartir papeles en las vías públicas, se está prohibiendo velar carro, se está prohibiendo dormir, se está prohibiendo coger PON. Así que tenemos la criminalización, que es distinto, ¿verdad? Porque ahora estamos diciendo que no queremos que esta conducta se dé y como castigo te voy a meter preso.
¿entiendes? Así que lo que estamos diciendo es que estamos recogiendo un grupo de conductas generalmente hechas por unas personas de bajos recursos económicos. Así que por eso es que se habla mucho y hemos escuchado de varias personas, entre ellas la senadora del Partido Independentista, María de Lourdes Cuman, perdóname, no Cuman, Santiago, Santiago. Santiago, perdóname, que muy bien ha dicho que se está prohibiendo ser pobre en Bayamón. O sea, ser pobre es una clasificación seria. Estamos hablando del ordenamiento social de las personas. Evitar ser pobre en Puerto Rico es sumamente difícil, ¿verdad? Por la estructura como está organizado. Y ahora tenemos un municipio que activamente está haciendo lo posible para asegurarse que las personas que estén pobres no estén visibles dentro de los perímetros y la jurisdicción de dicho municipio. Y pues eso representa ciertos retos, ¿verdad? Tanto para las personas del municipio como personas como nosotros que estamos examinando las legalidades de las leyes. Y no solamente si son legal o constitucionales, sino ver el por qué es que se están pasando este tipo ¿sabes? Bregar con la interseccionalidad que está ocurriendo dentro del país, el momento en que ocurre. Dije que habían dos partes, ¿verdad? La segunda parte es la otra parte que por ejemplo, la distribución de información, de propaganda, ellos le llaman, no se define qué es propaganda, pero la distribución de información, no solamente en las carreteras, sino que también en las aceras y frente a los edificios públicos. Al igual que se prohíbe estar sentándose en las vías públicas para cualquier propósito. Esa segunda sección, ¿verdad? Pues puede ser vista como un atentado contra la libertad de expresión. Situación que en estos momentos es sumamente importante porque llevamos casi una década en protestas, ¿verdad? O más en los puertorriqueños y en respuesta a esa incomodidad social que se ha manifestado de distintas maneras. Hemos visto un Estado, tanto a nivel municipal como en este caso, como el central, eh, adoptar medidas que restringen la capacidad del ciudadano sin miedo, o sea, o sin consecuencia criminal. Así que, pues, esta ordenanza representa ambas situaciones. Cuando hablamos de derechos constitucionales, específicamente libertad de expresión o libertad de movimiento y derechos fundamentales, pues el Estado tiene que tener un interés apremiante. Y entonces te pregunto, para ti entonces estas medidas son muy restrictivas con relación a esa explicación que da, por ejemplo, el alcalde de que quieren velar por la seguridad de los que pasan por Bayamón, en los carros, o que la gente ve deambulantes alrededor de la plaza o alrededor de las instalaciones públicas y piensan que el municipio no ha progresado y que eso daña la imagen del municipio de Bayamón, porque para mí pues son un poco shallow o vacías y van directamente a castigar a este grupo general que tú estabas hablando y no para adelantar un interés importante del municipio. Yo creo que has traído una observación muy astuta. O sea, la justificación que ha dado el alcalde, como muy bien dice, es una bastante superficial, la seguridad, ¿verdad? Yo creo que eso se utiliza diariamente alrededor de todo lo que hace el Estado, ¿verdad? Pero tenemos que ver si en efecto eso es cierto. Podemos observar si existen accidentes de tránsito involucrando personas deambulantes para asegurarse que en efecto esta ley responde a una necesidad real o si lo que estamos viendo es un alza en las personas deambulantes en el municipio. O sea, si eso es lo que está ocurriendo, pues entonces esta respuesta lo que está tratando de hacer es, o adopta, ¿verdad? Una técnica utilizada luego de la Guerra Civil de Estados Unidos, en donde muchas ciudades y muchas jurisdicciones, municipios y pueblitos autorizaban ordenanzas en donde prohibía que los negros que fueron recién liberados podían permanecer en el pueblo después de una hora en particular o tenían que demostrar que tenían un trabajo o tenían que demostrar que estaban siendo productivos so pena de cárcel. Es lo que se llamaba the Black Codes
y una modificación que en Puerto Rico se da mediante la criminalización de la pobreza. No es la primera vez que Puerto Rico brega con este tipo de ordenanza. Si mal no recuerdo, a principios de la década de los 2000, habían impulsadas por la industria de grandes intereses y las multinacionales, legislación que fue aprobada para prohibir lo que se llamaba el loitering, que era el estar parado frente a un área sin un propósito declarado. Y se arrestaron a personas deambulantes cerca de establecimientos comerciales y correctamente los tribunales de primera instancia declararon que no se había cometido delito. Así que no es la primera vez que vemos esta implementación. En aquel entonces fue impulsado por la necesidad o por el interés privado, por lo menos eso era lo que se conocía porque las denuncias venían de estas multinacionales, que llamaban a la policía municipal para arrestar a las personas que estaban deambulando cerca de la tienda. En este caso desconocemos si esa es quien está impulsando esto, ¿verdad? Pero el alcalde sí ha manifestado su pensar sobre, pues, que el que es pobre, es preocupante, ¿verdad? Porque ciertamente estamos hablando de que el remedio que el gobierno está ofreciendo es cárcel. Entonces, la criminalización de esta manera, no entiendo por qué eso se supone que eso sea un beneficio, dado que el costo para todo el mundo de cárcel aproximado es $40,000 al año, en donde no se reciben recursos de rehabilitación, en donde esos $40,000 salen mucho más barato y mucho mejor invertir en los programas y en las necesidades de la persona cuando está afuera, incluyendo vivienda. Así que es como que tratar de borrar la existencia de un mal social que no está siendo atendido y de esa manera, si lo ponemos en una jaula a la persona, nos podemos olvidar de él. Y yo creo que eso se repite en muchas distintas manifestaciones, ¿verdad? De problemas sociales, pero en este caso es obvio, ¿sabes? Para mí y para muchas personas. ¿No? Y si el municipio, ¿verdad?, no ha hecho esa autoevaluación y diríamos que, por ejemplo, partáramos de la premisa que es que en Bayamón está creciendo esa población de deambulantes o personas sin hogar, pues entonces estas medidas lo que estás tratando de hacer es tapar un rabo con otra cosa y ponerle algo superficial o un parcho. No estás creando una medida rehabilitadora o una medida más humana o más empática para ayudar a esta población en general. O sea, que está así. Y no es nuevo, perdóname, no te quise interrumpir, pero No, la tranquilo. medida que se pasa por el municipio de Bayamón es la medida clásica que se pasan por los gobiernos para evitar entonces tener que entrar en problemas reales, ¿verdad? En cómo su presupuesto se está invirtiendo. Por ejemplo, si el presupuesto de cualquier municipio gasta 40, 50%, no sé, un número exagerado por ejemplo, programas de fiestas patronales y le da 2% para atender problemas como de esta naturaleza, pues vemos un problema, ¿verdad? O por lo menos desde el punto de vista mío, a otras personas les debe encantar estar de party todo el tiempo, pero no arregla en nada la condición real de la población dentro de ese municipio. Y si el problema sigue siendo el aumento en personas pobres, pues bueno, vamos a ver qué está pasando. Pues en Puerto Rico tenemos una Junta de Control Fiscal cortando servicios left and right. Tenemos un municipio que también probablemente tenga una finanza controlada o bastante cerrada. El intento aquí no es la criminalización, porque ciertamente la criminalización le cuesta más a las personas. Hay cientos de informes que han confirmado que atendiendo la causa principal del problema, a la larga resulta mucho menos oneroso para la sociedad y en mi punto de vista, ¿verdad? Que es uno anti-cárcel, uno anti-actos punitivos, anti-violencia también, porque la violencia no se mantiene en la pobreza. Cuando una persona es ingresada, esta persona ingresada por ser pobre puede enfrentar violencia de otros
confinados, otras personas privadas de libertad, experimentan violencia también por los propios oficiales correccionales, que hay bastante evidencia ya que eso ocurre. Y está la violencia que ellos mismos pueden ocasionarse, ¿entiendes? Hay personas que tienen unas condiciones de salud mental que puede agravarse al estar lejos de algún acceso de medicamentos que tradicionalmente funcionan, o pueden ser víctimas de comenzar el uso de sustancias controladas dentro de los penales. Porque ¿sabes? La situación es tan drástica que, si no me equivoco, hay 44 privados de libertad que han fallecido este año. Sí, Wow. recientemente, esta semana pasada salió Y Kilómetro Cero. todo por matanzas o por enfermedades Hay o faltas distintas, de cuidado. hay distintas razones. O sea, en algunos de los casos fueron pues, un desafortunado encuentro con otra persona dentro del penal que fue un acto criminal, ¿verdad? De asesinato. En otros casos son por condiciones médicas naturales. En otros casos son por situación de sobredosis. El punto sigue siendo el mismo, es una experiencia violenta, ¿verdad? Lo que se enfrenta a cualquier persona cuando entra a la cárcel, porque todo eso puede ser una actividad. Y comparo, porque fíjate, Kilómetro Cero, los compañeros de Kilómetro Cero que son muy atentos a la situación, cómo la policía opera, pues publicaron la semana pasada una base de datos excelente sobre las violaciones en términos de asesinatos o privaciones de libertad extrajudicialmente por parte de la policía y la falta de investigación, ¿verdad?, del Departamento de Justicia que públicamente diga que en efecto esto fue un asesinato válido o no. O sea, nada de eso ocurre. Ellos contabilizaron de 23 a 24 asesinatos en 2 años. Yo estoy hablando de un año, que es el doble. Así que la situación dentro de los penales amerita también un examen detallado. Y el Departamento de Corrección no está haciéndolo. O sea, lo que escuché recientemente por otras personas que son activistas dentro o para la población correccional es que el Departamento de Corrección, actuando por instrucciones de la Junta de Control Fiscal, se está preparando para cerrar más instituciones. Así que limitando entonces el tipo de servicio y el espacio que va a haber para estas personas. Pero regresando a la ordenanza nuevamente, como podemos observar, el efecto de criminalizar a alguien tiene unas consecuencias serias. Y créeme, todo eso cuesta más que atendiendo las causas principales. Y hay muchos programas ahora mismo que están activamente participando con la población de ambulantes. Entre ellos está Intercambios Puerto Rico, que ellos tienen, atienden, o la visión de ellos es, mano, las drogas se usan. ¿Cómo las atendemos? Es si las criminalizamos o lo atendemos con un asunto de salud pública. Y ellos han diseñado un programa para atender a las personas con dignidad, como si fuese una situación de salud pública. Y tienen entre esos programas, ¿verdad?, la repartición de jeringuillas para asegurarse que no haya una contaminación de hepatitis C fuera de, ¿verdad?, por el compartir jeringuillas intravenosa y etcétera. Así que no es como que tenemos que inventar el fuego y tampoco hay que inventar la rueda. Lo que sí hay que hacer es quitando las gringolas que literalmente dicen que el único remedio para todo en Puerto Rico es la cárcel, y reconocer que existe evidencia empírica que es en contra, en mayor de los casos, del gut feeling, que mucha gente se tira al medio diciendo que yo sé de esto, yo sé lo otro, pero cuando le presentan la evidencia como que se quedan en shock de que ellos nunca habían escuchado eso, ¿verdad? Eh, Así que nada, ¿sabes? Son bastantes argumentos que he puesto aquí. No, y es bueno que traíste lo de salud pública porque pudiéramos hablar también que este grupo en general no sale de ese rango social porque no tienen un verdadero acceso a salud pública. Entonces, a otra persona de otra clase se le haría mucho más fácil no llegar a una situación de quedarse sin un hogar o ser un deambulante, pues porque tiene unos medios o unos accesos a unos recursos, medicina, etcétera, ¿verdad? Maybe a largo plazo o no tan rápido, pero no tienen o son más privilegiados que la clase
deambulantes. Y No, yo creo que tú estás dando algo que también pues, se ha observado y se ha documentado. Hay un discrimen sistemático, y yo creo que esa es la palabra. El Estado está diseñado para mantener a algunas personas en ciertas condiciones sociales. Por ejemplo, nosotros adoptamos una terminología o permitimos adoptar una terminología para definir un incentivo contributivo. Esos incentivos contributivos siempre se dan para los innovadores, para aquellos que dan o traen o aportan, ¿verdad?, al fisco. Sin embargo, llamamos cuponeros a aquellos que también se le está dando una ayuda gubernamental. Por ejemplo, también en otro aspecto podemos observar cómo el gobierno beneficia a aquellas personas que adquieren una propiedad, dándole incentivos contributivos por los intereses hipotecarios. Eso es para estimular la adquisición, pero no se hace lo mismo para la renta de la propiedad. ¿Por qué? Porque es una decisión del gobierno y eso pues afecta al dueño, no al dueño, sino al que alquila, porque para poder entonces recuperar el capital para adquirir una propiedad y beneficiarse de eso, pues se le va a hacer más difícil. Así que hay unas políticas, tanto como tú muy bien dices, en cómo se trata a la persona de ambulante, pero es estructural a la salud, ¿no? De infraestructura, de vivienda. Recientemente, para hablar del acceso a la salud, el doctor Caraballo, economista de la Universidad de Calley, de la UPI, junto a la doctora Isa Godró, si no me equivoco, publicaron un informe sobre cómo la percepción de las personas en Puerto Rico al acceso a la salud. Y ellos, utilizando una metodología particular, determinaron que las personas, mientras más se autoidentifican como personas de color negro, menos confiados están en los servicios que reciben. Así que cuando estaban contestando la encuesta a las personas, se tenían que identificar del 1 al 6, di 6 que eres negro y 1 si eres blanco, identifícate en la escala, y después le hacían una serie de preguntas sobre cómo ellos, la percepción que tenían a acceso, y pues eso confirma, ¿verdad?, lo que está pasando en la realidad. O sea, hay ciertos lugares que no hay hospital, hay ciertos lugares que lo único que tú te puedes atender es mediante CDT, lo que es de tal hora a tal hora. Hay otras cosas como el acceso a la planilla, al plan de salud gubernamental, que te puedan una cita cuando te la den, y son limitados el tipo de servicio que puedes recibir. El referido entonces, muérete, tú sabes, tienes que ir a centro médico. Y también la situación que tenemos en Puerto Rico es que desafortunadamente pues muchos de los profesionales médicos tienen que arrancar, porque literalmente no tienen acceso a poder participar, a practicar su disciplina, dado el costo elevado de su educación, y prefieren irse fuera de Puerto Rico. Así que como tú muy bien dices, ¿verdad? Culpamos siempre al individuo, ¿verdad? Al vago por supuesto, y usamos esta terminología para, para facilitar entonces la capacidad estatal de imponerle la carga que el Estado tiene, ¿verdad? Y se la pasamos entonces al individuo, a la comunidad, a aquellos, a los otros. Sin embargo, pues lo ideal sería identificar las razones estructurales, porque puede venir la persona individual y puede ser una persona que trabaje fuerte, que quiera hacerlo bien, pero hay unos retos que no dependen de cuánto esfuerzo una persona le meta. Hay unos retos que están diseñados dentro de la ley para beneficiar a un cierto grupo y para mantener otro grupo siempre en una posición minoritaria o sin poder. No, y es bueno que hablemos de este tema también porque también, por ejemplo, ahora cuando se acaben las moratorias de hipoteca o aquellos que se acogieron a algún tipo de moratoria en renta, ya sea por ley o por acuerdos con las personas que les alquilan, pues puede aumentar la población sin hogar o deambulante en Puerto Rico, que por todos lados vemos, también podríamos hablar del problema de transportación. No tenemos acceso a la salud para los deambulantes, porque tampoco tenemos una transportación colectiva que los pueda hacer llegar, por ejemplo, a centro médico. No importa que tú estés lo más cerca al centro médico, caminar al centro médico como quiera, te va a tomar un poquito de trabajo.
y más si tienes problemas de salud o problemas mentales. Por último, quería comentarte que me parece siempre bien irónico, ¿verdad? Que venga de un alcalde PNP o una población estadista que siempre está disparando, ¿verdad? Que si regímenes dictatoriales, que si fulano de tal, que si mengano, pero verdaderamente no abren los ojos y no se dan cuenta que ellos mismos promueven aquí en Puerto Rico un estado draconiano, un estado punitivo, un estado que te mete a la cárcel por tú ejercer tu derecho más básico, que es la libertad de expresión, que está en la primera enmienda de la Constitución de la nación que tú quieres unirte. Y entonces es un poco, para mí, como le estaba explicando a un amigo, es un poco como que shocking, me da como que, pero espérate, o sea, ¿cómo es posible que todavía en el siglo XXI y más viniendo de una población estadista que quiere unirse a los que crearon el constitucionalismo liberal, cómo se atreven a hacer? Porque esto para mí es fascista, dictatorial, esta ordenanza es lo más bajo que pueda haber. Bueno, pero siempre podemos bajar más. Sí, sí. Nunca menosprecia la capacidad de hacer más tierra que la anterior. Así que tranquilo, eso no te sorprende. Yo no creo que para contestarte y opinar, yo creo que es importante reconocer que el fascismo no tiene partido político, no tiene preferencia ideológica. Podemos ver este tipo de actos, ¿verdad? Como que medida autoritaria venga de distintos partidos en Puerto Rico como fuera del mundo. Y yo creo que lo importante es reconocer, ¿verdad? El aspecto macro. ¿Por qué es que se está haciendo esto? ¿Verdad? Pues se está haciendo sencillamente para que la gente no tenga que ver a Bayamón en este momento con gente que lo hace ver feo, ¿verdad? Y de esa manera no tienen que atender y escondemos el problema, por un lado. Entonces, lo mencionó tipo autoritario, porque la medida no es mover a la persona, la medida es encarcelarlo, así que un poquito más. Y dentro de esto también tiene la limitación de libertad de expresión, que también es preocupante, y por eso entonces a ellos sí que puedo decir, ahí estamos acercándonos a un control absoluto sobre lo que se dice dentro del municipio, que esas tendencias tradicionalmente vienen bueno, de lo peor de lo que nosotros entendemos que es una democracia. La democracia exige el control o la posibilidad de que podamos hablar entre sí y la compartir ideas, pero es una falacia pensar que todo el mundo está equiparado de la misma manera. O sea, yo puedo tratar de hablar y yo no tengo el reach que probablemente tú tengas porque tienes un show, un podcast y tú estás fajado en eso. Y tú no puedes competir con otra persona que tenga una audiencia más amplia y las ideas que salen de esas personas, y la hemos visto a distintos candidatos o personalidades recientes con audiencia en Facebook, que literalmente son como si estuviese hablando Mussolini en 1940 y se repiten y se siguen repitiendo. Y yo puedo estar aquí diciendo que eso es fascismo, pero yo no tengo el mismo reach, ¿entiendes? Y es importante que el Estado no ponga un obstáculos adicionales. Si la realidad es que queremos una competencia de ideas, pues no puede ser que entonces el Estado, a través de ordenanzas o leyes, pues imponga medidas disimulándose, que son para la protección vehicular o de las personas. Que eso habría que ver si en efecto es cierto, porque podemos buscar, oye, aquí se reportan todos los accidentes, aquí se reportan los fallecimientos de las personas en las carreteras. Y no es una estadística que yo sigo, pero me sorprende escuchar que en el municipio de Bayamón hay una epidemia de personas falleciendo porque están durmiendo, ¿verdad? En un parque, o porque están repartiendo un flyer, o porque te están velando un carro, tú sabes. Y yo creo que nosotros como sociedad es importante de cuestionar y no seguir tragándose lo que te den y diciendo que sí, porque sí. O sea, eso yo creo que es más importante, ¿verdad? La educación colectiva. Excelente, hermano. ¿Alguna otra cosa que quieras hablar de la ordenanza? La parte de libertad de expresión, mano, me encantaría escucharte a ti hablar un poquito más de eso, porque la realidad es que un aspecto bien, bien medular.
y mete mano ahí. Nada, la ordenanza viola de su faz pues, la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de aquí de Puerto Rico, porque no cumple ni siquiera con lo más básico, y es que cuando tú tienes el interés apremiante, tú tienes que por lo menos mantenerme, cuando tú me limitas, y si partimos de la premisa de que tu relación es una válida, pues tú me tienes que mantener como quiera las opciones de libertad de expresión abiertas, o otros canales para yo poder expresarme o difundir mi mensaje, porque ni siquiera me estás diciendo, mira, cuando te expreses en tal o cerca de un edificio público o una institución pública, pues vas a estar a esta distancia del edificio. Como quiera ahí, pues es más difícil porque me estás como quiera permitiendo expresarme. Aquí no, aquí de sofá no puedes. Tú me tienes que pedir permiso. Si yo te lo deniego, pues ya, no puedes expresarte y punto. Y lo Y yo otro, creo que eso es y, ciertamente bastante radical. y es un chilling effect porque entonces cuando tú me criminalizas, no seguir ni siquiera me das una multa, me tipificas como delito, entonces tú estás creando un chilling effect porque es lo mismo, ¿para qué yo voy a marchar si me van a dar este macanazo? Si siempre es lo mismo, pues ¿para qué yo me voy a expresar si me pueden meter preso o si me puede pasar algo? Y es bien lamentable que esta ordenanza esté redactada de esa manera, porque a mí se me puede ocurrir, pasa algo grave y de un día para otro yo te digo, mira, vamos mañana a tal a hacer una marcha, y como se difunde en las redes sociales ya no es como antes, que eso es otra cosa que no, denota que todavía no se han adaptado y hacen las cosas desde una mente gringolandia, y no me refiero a Estados Unidos, sino hacer las cosas sin pensar, porque todavía piensan de que difundir un mensaje por una protesta tarda días. No, mira, esto de un día para otro yo te puedo convocar una manifestación masiva. Entonces tú no me puedes decir a mí que yo no cumplí con el reglamento porque yo no te solicité permiso para protestar. Entonces, o para dar un mensaje, porque no es ni para protestar, es para dar cualquier tipo de mensaje, ¿verdad? No, Porque ciertamente, ciertamente como tú muy bien has dicho, hay un cambio tecnológico que facilita entonces que el mensaje pueda ser magnificado, ¿verdad? Una convocatoria de una manera mucho más correcta. Y como mencionaste, existe el Estado sí puede, ¿verdad? Limitar el tiempo y espacio, pero no el contenido del mensaje. Y a eso te refieres, ¿verdad? A la búsqueda entonces de... correcto, porque esto está, el chilling effect lo que está creando es porque esto es una reglamentación indirecta del contenido. Porque este grupo en general, hay dos grupos generales, los que protestan y el grupo general de los deambulantes, los que están metidos dentro de uno, dentro de esta ordenanza municipal. Y pues dentro de la parte de libertad de expresión, pues tenemos este tipo de personas o de ideología, pues que siempre salen a la calle a tratar de llevar un mensaje, y pues estás reglamentándome indirectamente el contenido, y por eso mencioné pues que ya de su faz eh, no cumple con el escrutinio constitucional porque no me das una vía alterna para comunicarme, número uno. Número dos, la ordenanza municipal, por estar regulando indirectamente el contenido, se presume inconstitucional. Sobre el municipio tiene el peso de probar que la ordenanza municipal es válida constitucionalmente, y pues como hemos mencionado, con esos propósitos vagos o superficiales que ha mencionado el alcalde, pues yo no creo, eso no es suficiente para tú cambiar el peso de la prueba a que la ordenanza municipal no sea inconstitucional. No, ciertamente, yo creo que el gobierno tiene está cuesta arriba, ¿verdad? Probar que esto es válido como está y como tú muy bien has articulado, el paso es difícil. Pero nada, quería traer eso porque yo creo que es importante porque fíjate que hasta cierto punto hasta las caravanas políticas se prohíben. Y es interesante porque vemos múltiples ocasiones, dependiendo cuál es la situación particular del gobierno o la administración en poder,
que las caravanas políticas son parte del folclore y del chichichijá de las elecciones. Y las elecciones se dan aquí, uno lo quiera o no. Vimos recientemente una elección de unos supuestos cabilderos a favor de la estadidad, cosa que nadie pudo detener, pero hubo caravanas políticas de estas personas para poder expandir el reach, y no recuerdo, ¿verdad? Mucha documentación hablando de lo malo que son este tipo de actividad. Así que nada, o sea, también nuevamente es la selectividad en cómo se está aplicando, y lo más importante no solamente es el análisis técnico-jurídico, que tiene un espacio, ¿verdad? Y está dentro de la corte, pero también es importante expandir la visión, ¿verdad? Y buscar el porqué, o el momento histórico donde estamos, qué es lo que el municipio está tratando de hacer de verdad, qué está pasando por el municipio, y como tú bien traíste, no queremos que se vea feo el municipio. Pues tú sabes, esto es personas, es la dignidad de unas personas, no estamos hablando de unos bultos que dejaron allí, no estamos hablando, son seres humanos que en este momento el Estado también es responsable parcialmente por la situación que le ocurre a sus ciudadanos y sus residentes. Y tenemos como sociedad y nosotros como estudiosos del derecho, ¿verdad? De un punto de vista amplio para pues, entonces tratar de hacer cambios significativos. Y como bien mencionaste, o sea, el Estado tiene hasta el deber de no violarme mi dignidad humana. O sea, me estás tratando como casi hasta peor que un animal, ¿entiendes? Y es lamentable porque se supone que sea al revés, que tú me garantices la protección de mi dignidad humana. Exacto. Pues nada, hermanazo, agradezco un montón que que hayamos podido platicar en el día de hoy. Sabes que aquí pues tienes las puertas abiertas cuando quieras hablar de algún tema. Y gracias, Carlos. No, y siempre a la orden, en caso que necesite algún comentario, siempre estoy disponible, y muchas gracias por la participación. Gracias a ti. Nos vemos, hermanazo. Cuídate. Cuídate. Bye. Chao.